Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Seguimos en EBTV, hoy 18 de diciembre del 2025, en este espacio conversando con el Gocho. Y en nuestro espacio anterior decíamos que hay una cantidad de incertidumbres de los cuales el país tiene que saber, porque no es ofrecer un mar de rosas. Aquí viene una oferta similar a la que hizo Winston Churchill a los ingleses cuando fueron a entrar a la guerra. Solo les ofrezco sangre, sudor y lágrimas. Pero salvo que se aclare la plana, parece que el equipo económico que se quiere instaurar en Venezuela solo está ofreciendo sangre, sudor y peos. Porque resulta que se enfrascaron en ofrecer los préstamos con los multilaterales sin tener la más peregrina idea de la realidad actual. ¿Usted quiere saber realidades? El primer problema que tiene la República es un problema de alimentación. ¿Por qué? Porque pareciera que hay mercados surtidos, pero no hay poder adquisitivo para comprar. Así que usted puede tener suministros, pero si no están al alcance de los mortales, eso es igual que una hambruna. Lo que pasa es que antes hubo la hambruna porque no había nada y ahora hay la hambruna porque no hay con qué comprar. Pero sigue siendo una hambruna. Pero para poder saber eso, tú tienes que saber cuánta carne de diferente tipo se mueve en el país. Es decir, que para poder llegar a esa cifra, tienes que saber cuánto es el ganado en pie que se desplaza. Y para eso están las guías del INSAI. Porque en el INSAI es una matraca. Pero en el INSAI están, si sabes manejar las cifras, puedes darte cuenta cuántos cerdos se están moviendo en el país, cuántos van a matanza, cuántos pollos van a matanza, cuántas gallinas, cuántos son los camiones con ponedoras y composturas y cuánto es el ganado en pie o qué es lo que va para beneficio y además cuántos son los animales beneficiados que se desplazan por el país. Eso te permite establecer cuál es la estadística de los consumos de proteínas y a qué precio se está moviendo cuando tú puedes revisar. Y no por controlar, pero tú puedes mandar tus inspectores a los mercados finales para ver cuál es el precio de venta final que la gente adquiere las proteínas. Y sobre esas cifras, tú tienes que decir cuánto va a ser la apertura económica para poder importar y permitir, pero no que lo importe el gobierno, sino que el que quiere importar, que asuma su riesgo y traiga comida para ser vendida. Pero para poder tener esa cifra, tienes que tener estadística. La otra estadística que es muy importante son las guías del SUNAGRO, porque ese es otro gran guiso que tiene el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de la Alimentación. Pero, ¿qué pasa? Que allí tú sabes cuántos son la cantidad de sacos de papa, de ajo, de zanahoria, cuántos son las cargas de repollo, remolacha. Y esas cifras te van a permitir saber cuánto es la producción actual y cuánto está faltando para que la gente se alimente o si verdaderamente el país está abastecido. Pero tú necesitas cuantificar y sumar todas esas cifras donde hay individuos en esas dependencias que son lo suficientemente responsables para que el nuevo gobierno les tome como personas útiles en lo que tiene que hacer la nación. Pero hay una cantidad de ratas que están manejando estos sistemas como aquel famoso general Petrini Boyer, que lo que hace es atropellar a sus empleados, pero allí es donde está la data que necesita el nuevo gobierno. Otro
Otra institución que tiene que restablecerse en el Estado es el Instituto Nacional de Estadística, que fue botado a la basura, y allí es de alguna forma donde se podía llevar, uno, la cantidad de muertos, porque de acuerdo a esa estadística usted sabe cuántos son los electores válidos y cuántos son trampas. Segundo, cómo está la morbilidad de la gente y de qué se están enfermando y cuáles son los déficits de medicamentos y cuánto tienes que abrir el chorro o vas a seguir llenándote de medicinas indias y chinas sin ningún tipo de revisión ni calidad, o de medicinas cubanas. Para eso necesitas estadísticas, pero también para poder evaluar si están asistiendo a clase los niños en edad escolar, cuántos son los ingresos de los maestros y si los maestros están yendo a dar clase o le están poniendo a todo el mundo 10 para que pasen y que el que venga atrás que arree, y lo que estamos es criando una civilización de idiotas que manifiestan no saber firmar y mucho menos leer y mucho menos entender, porque no se alimentan y no tienen capacidad de discernimiento. Por eso es que es importante que el nuevo gobierno, esas son las cosas de las cuales tiene que hablar el nuevo gobierno, más allá de estar ofreciendo esperanza. Venezuela va a arrancar en medio de una tragedia, pero es importante que todas la sepamos. También es interesante que al día de hoy en ninguna parte aparece quién pueda ser la cara de lo que se llama el Ministerio de Interior y Justicia. Y ese superministerio al día de hoy, bien sea que lo piquen, lo reunifiquen o lo reduzcan, pero es una realidad. El Ministerio del Interior, que dirige el Bolsa del Chipote Chillón, pareciera que ese ministerio de lo único que se encarga es de producir un programa ridículo de los días miércoles. Pero ojo, el Ministerio del Interior lleva el registro de identificación del país, que es lo más importante, porque ahí se define cuántos ciudadanos tienes y cuántos habitantes tienes. Pero también ese ministerio es el que tiene que definir la política de identificación, porque en Venezuela hay que plantear en el arranque una nueva cedulación y una nueva entrega de pasaportes y un nuevo registro de ciudadanos en todos los consulados que se puedan establecer, más los que están cerrados que hay que volverlos a abrir. Eso es una labor de la Cancillería, pero los que llevan la identificación es el Ministerio del Interior, y necesitamos ver quién va a ser ese pájaro, porque además esa nueva autoridad es el que tiene que cortarle la yugular al acceso de la información de seguridad de Estado, como es la identificación de los ciudadanos, sobre todo porque necesitamos saber cuántos terroristas les dieron papeles a nombre de Venezuela y que andan por el mundo haciendo maldades a cuenta de destruir nuestro gentilicio. Eso es parte de las tareas del nuevo ministro del Interior, y sobre eso no sabemos a qué se parece ese ser. Vamos a comerciales y ya seguimos.